Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá, un día más. Hoy, 19 de Tamuz, reunidos aquí en otro Shabbat para dar comienzo a otra parashá, la parashá número 41, la parashá Pinjas, y la cual comienza en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 25, versículo 10, al capítulo 30 y versículo 1. Y un significado para Pinjas es boca de serpiente. Hacemos una introducción de lo que vamos a hablar de estos capítulos, lo más importante, porque esta es una parashá bien extensa, sacamos el extracto que más podemos, y así pues entonces desarrollamos esta parashá. La parashá habla de que el nieto de Aarón, Pinjas, es premiado por su acto de celosía al matar al príncipe de la tribu de Shimón, Sinvi, junto a la princesa madianita, Casbi, o Cosbi, como le dicen en otra ¿verdad? Persona le dicen Casbi o Cosbi. Y Yahweh le otorga entonces el pacto de la Quejuná, el pacto de Shalom, que es el sacerdocio de paz, pacto la Quejuná de Shalom. El censo, un censo del pueblo, cuenta 601.730 hombres entre 20 y 60 años. Moshe es instruido sobre cómo debe dividir la tierra entre las tribus y las familias de Israel a través de una lotería, y las 5 hijas de Zelofehad piden a Moshe que les conceda la porción de tierra que les pertenece a su padre, quien muere sin tener hijos varones. Y Yahweh acepta su pedido y lo incorpora dentro de las leyes de herencia de la Torá. Moshe le lega el poder en manos de Yehoshua para que lo suceda e introduzca al pueblo a la tierra de Israel. Y la sección concluye con una detallada lista de ofrendas diarias, de las ofrendas adicionales traídas en Shabbat, en Rosh Hodesh, que es principio del mes, y las fiestas de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, que es el 8º día. Entonces entramos en el capítulo 25, versículo 11. Acordémonos que en la parashá pasada, Balak, ¿qué es lo que sucede? Balak, que era el rey de Moab, le dijo a Bilán, que lo mandó a llamar porque él entendía que Bilán era un profeta, pero él más bien trató de que él fuera un mago, no un profeta. Y le dijo a Bilán que viniera y maldiciera al pueblo de Israel. Y Bilán en vamos a decir que era un avariento, ¿verdad? Era avaricioso. ¿Qué quiso hacer él? Pues él quiso ir y estuvo en un dimidirete, ¿verdad? Como que voy o no voy, hasta que Abba le dio permiso, no en su perfecta voluntad, sino en la voluntad permisible, y entonces iba a ir a hablar con Balak para maldecir al pueblo, pero Abba le dice que él va a decir solamente lo que Abba permita decir por su boca. No pudo maldecir al pueblo de Israel, pero como él no pudo maldecir al pueblo de Israel, como quiera él creyó que se salió con la de él. ¿Por qué? Porque le dijo a Balak, lo único que el Elohim de Israel no le agrada, no perdona, es la inmoralidad. Y entonces pues ahí le dio una idea y vino y le dijo, ¿verdad? Pues mira, envíale mujeres. ¿Para qué? Para que ellas los seduzcan, y cuando ellas los seduzcan, ellos vayan y se posternen ante Baal Peor y coman de esas comidas dedicadas a ese Dios. ¿Qué pasó? Balak siguió el consejo de Bilán y el pueblo de Israel cayó en la inmoralidad. Le faltó al poderoso, se fueron con las madianitas, con las hijas de los madian, y entonces comenzaron a fornicar y a pecar y a adorar a Baal Peor. ¿Qué sucede? En esto que está aconteciendo en el pueblo de Israel, Abacadosh se enciende en ira. ¿Por qué? Porque eres un Elohim celoso, eres celoso con su pueblo. Entonces, como este pueblo, el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que Abba había hecho, mire hasta dónde llegaron ellos.
hasta el adulterio espiritual, pues la ira de Abba se enciende. Y oiga, tenemos que darle toda rabá a Kadosh, porque solamente ¿qué? Solamente con este hombre Pinjas, que fue vamos a decir, él fue el conducto para que Abba Kadosh liberara ¿verdad? Su enojo, pues entonces, ¿qué sucede? Nos dice en el capítulo 25:11 que Pinjas, hijo de Elazar, hijo del Coanín Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Pinja era nieto del sumo Coanín Aarón. Pinja no era Cohen antes de ejecutar a Zimri. Pinjas ya había nacido cuando Aarón y sus hijos fueron instalados como Coanín, como sacerdotes. Y él no tenía derecho de ser Coanín. Según Éxodo capítulo 28 y versículo 1, usted lo puede leer ahí. Sin embargo, dice que él pertenecía a la familia de ¿qué? De los sumos Coanín, y por esto tenía una posición de liderazgo nato. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. ¿Por qué? Porque lo que él hizo es cuestionable. La gente, si usted ha leído la parasha, usted lee la Torah, usted se da de cuenta que la gente ya le estaba faltándole el respeto a Moshe. No tenían respeto por el líder. De tal manera que este príncipe, ¿qué fue lo que hizo? Se llevó a esta mujer, Madianita, princesa, hermana del rey de Madián. ¿Para qué? Para ir a fornicar en público. Mire hasta dónde llegó la falta de respeto. Entonces, por lo tanto, Pinjas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo del pueblo. Había ejecutado la justicia y la ira de Abba Kadosh contra los pecadores. Él actuó como agente de Yahweh, con autoridad delegada, obedeciendo ¿qué? Obedeciendo el mandamiento. ¿Dónde está ese mandamiento? En el capítulo 25, versículo 4, cuando Yahweh le dijo, ejecútalos delante de Yahweh a plena luz del día. Entonces la justicia del hombre es más inflexible que la justicia de los shamayim del cielo. Por lo tanto, cuando Pinjas persiguió a Zimri, los juicios divinos cesaron. ¿Por qué digo que los juicios divinos cesaron? Porque ¿qué era lo que había entre el pueblo? Había una mortandad, había una plaga. O sea, quiere decir que cuando usted anda en pecado, las plagas vienen sobre usted. Ay, me está pasando esto, me está pasando aquello, me está pasando lo otro. Yo no entiendo por qué esto, por qué aquello. ¿Por qué? Porque verdaderamente no estamos buscando a Abba como deberíamos de buscarlo, como Él quiere que lo busquen. Por lo tanto, cuando Pinjas persiguió a Zimri, pues entonces, ¿qué pasó? Ahí comenzaron a cesar los juicios. No solo en contra de Zimri, que había instigado al mal, sino en contra de todos los israelitas que habían pecado. Y en verdad Pinjas era la más compasiva de las personas. Su objetivo no era de destruir a toda la nación, sino solo al instigador del mal, que era suficiente para aplacar la ira de Yahweh y terminar con los juicios divinos. ¿Por qué? Porque una vez que él acaba con él, ahí se para la plaga. Entonces, al tomar el manto de la venganza, Pinjas, de hecho, aplacó los juicios en contra de los israelitas, de modo que Abba pudo decir, yo no acabé con los hijos de Israel en mi venganza, porque esto era para exterminarlos a todos. Entonces, Pinjas transformó Hamatí. Hamatí en hebreo español es ira. Hamatí. Y en Mahit es he disipado, como he
disipado sus pecados como una nube, según Isaías y Ezequiel 44:22. ¿Qué sucede? El celo de Pinhas fue elogiado por Abba Kadosh y recompensado con un pacto especial para él. Y no solamente para él, para sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esa manera, la ira de Yahweh hubiera destruido a los hijos de Israel. En la plaga que vino por el pecado con Baal Peor, ¿usted sabe cuántas personas murieron? 24,000. 24,000 personas, eso es mucho que decir. O sea que el acto de Pinhas salvó al pueblo e hizo que Abba le diera a él un sacerdocio perpetuo. Mire qué bueno es el poderoso. Isaías 62:5 dice: y cual goce del novio con la novia, gozará contigo tu Elohim. Y Jeremías 2:2 también usted puede leer ahí lo que habla sobre la relación de Abba Kadosh con Israel. Entonces, es sublime en la metáfora como puede serlo el amor entre un hombre y una mujer. Cuando esta relación se deteriora, cuando el pueblo de Israel se prostituye en pos de la idolatría, la Torah expresa el desagrado de Abba con el mismo lenguaje metafórico con que el Tanakh habla del momento sublime de esta relación. Acuérdese que eres un ¿qué? Eres el Cana, eres celoso. Por lo tanto, el Cana representa el aspecto antagónico de Mesos Hatán Halkalá. Mesos Hatán Halkalá, el goce del novio con la novia. Además de una lectura profunda del Cantar de los Cantares en el capítulo 8 y versículo 6, resulta que los términos Ahabá, que es amor, y Kiná, que es celo, son usados indistintamente. Quiere decir que Kiná no es más que un amor intenso, irreconciliable con cualquier forma de deslealtad. Abba nos ve como su propiedad. Eres celoso con nosotros. Entonces, cuando él ve que usted se está desviando, él se pone celoso. ¿O no es lo mismo un hombre con su mujer o su mujer con su marido? Entonces, al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado. No murió todo el pueblo. Pinhas salvó de que el pueblo no desapareciera. ¿Por qué? Porque ya iban por 24,000 los muertos. Y él salvó una parte del pueblo. ¿Por qué? Porque la plaga cesó cuando Pinhas ejecutó la ira de Yahweh contra los pecadores. Si nosotros no combatimos el pecado en nuestras propias vidas, en las congregaciones, en la ciudad en que vivimos, o en la sociedad en que vivimos, va a crecer como un cáncer, y eso nosotros lo estamos viendo hoy en día, que a lo malo llaman bueno y a lo malo lo ven como que, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Usted sabe que estamos viviendo esos días. Entonces, si nosotros no nos levantamos, va a crecer entonces esto como que, como un cáncer y nos va a matar. Porque tenemos que entonces aceptar las cosas que nos imponen. Y no podemos ser indiferentes a la injusticia, la mentira y otros pecados. Y si andamos en tinieblas, no hay sangre que nos limpia de todo pecado, según dice Primera de Johanán 1:7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser atalayas y levantar la voz. ¿Qué hizo Pinhas? Dijo, no, pues ven acá, pero esta gente no respetan a Moshe, que es el líder. Imagínate tú entonces que si no respetan al líder, ¿qué es lo que va a pasar? Viendo que hay un Elohim vivo, que estaba ahí con ellos, que estaba viendo lo que ellos estaban haciendo, que vieron tantos milagros, que vieron las plagas, que, oiga, hay que ser duro de corazón. Y hoy en día existe gente así, que aunque vean las cosas como quiera, siguen siendo duros de corazón y no quieren buscar el poderoso.
Entonces, en el capítulo 25 y versículo 12 dice, por tanto, he aquí yo le doy mi pacto de shalom. Qué contento estaba el poderoso. ¿Por qué? Porque hubo iniciativa de un hombre que dijo, esto está mal, esto no puede continuar, esto tiene que acabar. Y entonces, ¿cómo vamos a acabar? Mira este charlatán, este sinvergüenza, porque no era cualquier hombre, no era cualquiera de los israelitas, era un príncipe, era uno de la tribu de Simeón. Y dijo, pero ¿qué es esto? Y entonces, ¿qué dice? Que él, delante de todos, mira, pasó por el frente de Moshe, con la madianita ahí, yo voy a mí, yo soy el que soy. ¿Quién era el líder? O sea, él lo que estaba era no retando a Moshe, estaba retando a Abacadosh. Pero Abacadosh los podía exterminar en un momento, él no tenía que enviar la plaga, él los podía exterminar en un momento. Pero ¿qué sucede? Empezó a matar gente. La plaga empezó a matar gente. Entonces, originalmente, Yahweh tuvo la intención de que el sacerdocio proviniese ¿de quién? De Shem. Porque este sacerdocio que le está dándole a Pinhas, que no le tocaba, ese sacerdocio viene de más adelante, más atrás. ¿De quién? Venía de Shem. Pero ¿qué fue lo que pasó con Shem? Debido a que Shem bendijo a Abraham antes de bendecir a Elohim, y eso está en Bereshit, capítulo 14, versículos 19 y 20, el sacerdocio fue tomado de Shem y dado ¿a quién? A Abraham. Entonces, como resultado de vengar la inmoralidad de Zimri, Pinhas alcanzó la cualidad del amor asociada con Abraham. El amor y la shalom son sinónimos. Y así Pinhas obtuvo el pacto de paz, un pacto de eterno sacerdocio. Entonces Pinhas obtuvo el sacerdocio porque ejecutó la venganza en aras de Yahweh y reveló la voluntad de Abba. Vengar la voluntad de Yahweh es considerado caridad, pues anula la manifestación de otras voluntades. Por lo tanto, Pinhas recibió el sacerdocio, pues el Cohen, ¿qué hace? Lleva las vestimentas sacerdotales que revelan la voluntad de Yahweh, como lo dice en Éxodo capítulo 28 y versículo 2. El sacerdocio representa la shalom. ¿Por qué? Porque los Kohanim ofrecen los sacrificios ¿para qué? Para hacer la shalom entre Yahweh y el pueblo israelita. Y esto es especialmente así con respecto al Kohen Gadol, cuyas devociones en Yom Kippur es hacer ¿qué? Hacen la paz entre Yahweh y los judíos porque él perdona sus pecados. Las escrituras enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Y está escrito que el fruto de la justicia es ¿qué? Shalom. ¿Dónde lo vemos? Hebreos 7:2, donde primeramente habla de justicia y luego habla de la shalom. Y usted lo puede ver en el Salmo 72, 1 al 4, Salmo 85:10, Yeshayá 32:17, 48:22, 57:21 y 60:17. Sin embargo, la shalom no es perfecta si solo se emplea la justicia, sin tener ¿qué? Misericordia. Entonces, el Midrash enseña que durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinhas que sirvieron como sumos Kohanim. Y en el segundo templo hubo 80 sumos Kohanim descendientes de Pinhas. Entonces, ¿qué hizo Abba? ¿Qué hizo Abba? ¿Lo recompensó o no lo recompensó? Porque le dijo que le iba a dar a él ese sacerdocio más sus descendientes, no lo dejó él solo. Continuamos en el capítulo 25, versículo 13, dice, y será para él y para su simiente después del un pacto de servicio del Cohen perpetuo que una Olam, porque tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Pinhas se ganó el sacerdocio perpetuo para su familia debido a sus acciones ¿qué? Positivas.
acciones que surgieron de su confianza absoluta y certeza en su conexión con el Creador, a pesar de que si hubiese pensado lógicamente, nunca habría intentado actuar de la forma que lo hizo. ¿Por qué? Porque él iba a decir, pero ven acá, ¿quién soy yo? Este es un príncipe, es un hombre que está en un cargo alto, yo no puedo hacer nada. Si él hubiera puesto a pensar eso, no lo iba a hacer. Él se dejó llevar. Entonces debemos reemplazar el miedo con la certeza absoluta y entonces la luz va a ser el resto. Pinhas estaba completamente seguro de que lo imposible era posible. Y muchos milagros dice que ocurrieron a partir de la fortaleza de su pensamiento consciente. Pinhas no era merecedor del sacerdocio en ese tiempo, pero debido a que era celoso con el nombre de su creador, ganó todo y se elevó a la posición más elevada y todo fue puesto justo dentro de él y obtuvo el privilegio de servir en el sumo Coanín, ese es el sumo sacerdocio. Imagínese usted. ¿Por qué? Por el celo por las cosas de Abba Kadosh. Usted también tiene que ser celoso con las cosas de Abbas. Usted tiene que ser celoso con la congregación. Usted tiene que ser celoso de la manera en que usted se comporta delante de los demás para que los demás entiendan, vean y crean que verdaderamente usted le sirve al Elohim de Israel. Porque si usted actúa como los demás, o sea, creyente de la secreta, entonces cuando la gente se viene a enterar de quién es usted, en serio, tú me estás diciendo que ese es un creyente. Muchacho, pero si ese es un impío. Entonces usted tiene que ser celoso con las cosas de Abba. Usted no puede transar. No, porque eso fue allá en el Antiguo Testamento, no, porque eso fue allá, que eso, que esto, aquello, lo otro. No, las cosas no son así. Y usted tiene que hablarle claro a la gente las cosas tal y como son. Sacarlos de qué? Sacarlos del error. Estás en error, estás cometiendo un error. Esto es lo que hay. Esto es lo que dice Abba. Esto fue lo que él instruyó. Esto fue lo que él dijo desde un principio. Ser celoso con lo que tú has aprendido. Entonces, en el capítulo 25, versículo 14 dice, el nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Shimón. La tribu de Shimón tenía problemas para dominar su instinto sexual. El ejemplo de su jefe produjo mucho pecado entre ellos. Y por lo tanto, la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir muchos de la tribu de Shimón. De modo que al comparar los dos últimos censos se ve una reducción considerable en esa tribu. En el capítulo 26:10 dice, y se convirtieron en signo. ¿Cómo se convirtieron en signo? Como signo y memoria para que no se acerque ningún hombre extraño y para que no haya más contestarios del sacerdocio. Eso lo iban ellos a qué? A cuestionar, ¿verdad? ¿Cómo era posible que Abba pusiera a este hombre como sumo Coanín cuando a él no le tocaba? Y Abba permitió, o sea, la escritura dice que de lo más vil, Abba escoge para avergonzar a los sabios. No importa en la categoría que tú estés, Abba Kadosh pone su espíritu de sabiduría en donde él quiere ponerlo. Cubre a quien él quiere cubrir. Usa a quien él quiere usar. O sea que ninguno de nosotros nos podemos sentir menos que nadie. ¿Por qué? Porque este Pinhas no era ¿qué? En ese momento el que era. No era nadie. No era nadie. Un hombre celoso de las cosas de Abba Kadosh. Eso era lo que él era. Y Abba determinó que como este hombre tomó esa iniciativa de decir, mira, estos dos, espérate, ¡fua! Lancearlo, matarlo. Ahí entonces Abba dice que le hizo ¿qué? Le hizo una promesa. Una promesa. Imagínese usted. Y cuando Abba te da una promesa, él la cumple por encima de quien sea, por encima de quien se oponga y por encima de quien quiera mostrarse y decir, no, no es así. Abba dice, es así. Yo te lo voy a dar. Capítulo 26, versículo 11 dice, empero los hijos de Corá no murieron.
Ellos estuvieron en la confabulación inicial, pero en el momento mismo de la discordia se arrepintieron y por ello fueron protegidos y salvados. ¿Qué dice? Y la prueba es la existencia del profeta Shemuel, sus hijos y nietos, que eran los levitas que cantaban en los coros del santuario. Salmo 49. ¿Atribuido a quiénes? A los hijos de Corá. O sea que entonces ellos no murieron. Y el texto menciona a los hijos de Corá junto a los de Rubén, aunque los hijos de Corá eran levitas, porque los hijos de Datán y Abirán, mayores y pequeños, todos murieron. De lo que resulta que la mala acción de Datán y Abirán fue peor que la de Corá. Por lo menos los hijos de Corá se arrepintieron, ¿verdad? Los de Datán y Abirán no siguieron, pero los de Corá se arrepintieron y tuvieron que, hoy en día, leemos los salmos y en los salmos aparecen los cánticos de los hijos de Corá. Capítulo 26, versículo 53, dice, para estos será repartida la tierra en herencia acorde al número de nombres. De acuerdo a los exégetas de la Torá, se darán dos sistemas de repartición de la tierra prometida, interpretando los distintos versículos. Uno repartiendo la tierra en zonas y comarcas de acuerdo al número de Yotzem Israel. Yotzem Israel, los que salieron de Egipto, y el otro de acuerdo al número de los Bae Haaretz, los que 40 años más tarde van a conquistar la tierra. En el capítulo 26, versículo 55 dice, pero la tierra se dividirá por suerte, recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Pues antes de repartir toda la tierra en 57 partidos, acorde al número de los jefes de familia, había que repartirla en 12 zonas o provincias, acorde al número de tribus. ¿Cómo esta gente, cómo se podía repartir todas estas tierras entre tantas personas? Entre todas estas tribus tenía que haber un mecanismo, tenía que haber algo, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Pues ellos procedían de la siguiente manera. Se inscribía el nombre de las 12 provincias o zonas en 12 tablillas que se depositaban en una urna y los nombres de las 12 tribus en otras 12 tablillas que se depositaban en una segunda urna. Una acá y otra acá. Entonces, el encargado, después de mezclar las tablillas en cada urna, sacaba una tablilla con una mano y otra tablilla correspondiente al partido que le sería asignado. Así, cada tribu se beneficiaba con una zona y los límites definitivos de la zona asignada se establecían de acuerdo al número de componentes de cada tribu, como dice el versículo 54. El autor de Minhaj Melulah nos recuerda que todo este sistema quedó preestablecido en vida de Moshe antes de conquistar la tierra. Y los motivos serían dos. ¿Cuáles serán esos motivos? Número uno, evitar discordia entre hermanos cuando el conductor ya no estuviera. ¿Quién era el conductor? Moshe. Ya Moshe no iba a estar. Pues entonces eso había que hacerse antes de que Moshe partiera. Y número dos, evitar que algunas tribus reivindicasen mayores zonas territoriales y quisieran obtener mayores derechos por su mayor fuerza militar, alegando haber hecho un mayor esfuerzo durante la conquista de la tierra. Por eso ya desde antemano, ya Moshe que hacía, tú para aquí, para este lado, tú para el otro, tú para este y tú para aquello, y cada quien tenía lo suyo. Y el que tenía más gente, pues el territorio era más extenso. Y el que tenía menos, era menos. Vamos, ¿verdad? Yendo por capítulo. Dejamos a Pinhas atrás. Porque Pinhas fue importante, ¿verdad? Y sabemos pues que Abacadosh le dio el sacerdocio. Pero continuamos hacia adelante. Dice el capítulo 26, versículo 57. Y estos son los censados de los levitas. ¿Qué pasa con la tribu de Leví? Si bien a la tribu de Leví no le sería asignada tierra alguna, a sus componentes se les otorgará 48 ciudades distribuidas por todo el territorio. O sea, por toda la tierra prometida, ellos iban a tener ¿qué? 48 ciudades. Recuérdese que de esta tribu procedía ¿qué? Procedían los maestros de la Torá que educaban al pueblo de Israel. ¿Dónde usted leía eso? De Barí,
capítulo 33, versículo 10, y Números 35, 2 y 8. Pasamos a las hijas de ¿quién? De Zofar, ya mismo. Antes de eso, ¿qué fue lo que sucedió con la esposa de Amram? ¿Quién era Amram? ¿Quién era Amram? Capítulo 26, versículo 59 dice, y el nombre de la esposa de Amram era ¿qué? Jochebed. Jochebed, hija de Leví. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Este texto nos enseña que ella tomó muy en serio su procedencia. Y es posible que esta actitud de apego a la familia y a su propia tribu se haya trasladado a su hijo Moshe. Todos saben que Moshe era hija de ¿quién? De Jochebed. ¿Hijo de qué? De Amram. Entonces, la identidad israelita y levita le impactaron tanto que a pesar de su educación egipcia, porque él fue ¿qué? Él estuvo un tiempo con su madre. Por eso la escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues entonces, él estuvo ¿qué? Él tuvo una educación egipcia. Pero a pesar de tener una educación egipcia, él pudo mantener su identidad. Y el impacto de la identidad israelita es evidente en el alma de Moshe, según Shemot, Éxodo 2:11, donde está escrito, salió a sus hermanos, uno de sus hermanos. Moshe nunca perdió el sentimiento de pertenencia a su pueblo y a su tribu. Su madre jugaba un papel importante en esta identificación tan fuerte. Por esto ella es llamada hija de Leví. Y esta mención especial de Jochebed se debería a la gran importancia de los hijos que ella dio al pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los hijos de Jochebed y de Amram? Aarón, Moshe y Miriam. Tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra. ¿Quién murió primero? ¿Murió Aarón o murió Miriam? Murió Miriam, ¿verdad? Cuando murió Miriam, ¿qué sucedió con el pueblo? Se secaron las aguas. Luego murió ¿quién? Aarón. Cuando murió Aarón, ¿qué sucedió? De día columna de nube y de noche columna de fuego. Eso cesó también. Y entonces quedó ¿quién? Moshe. Y a pesar de que quedó Moshe, no pudo entrar a la tierra prometida, tanto que luchó, tanto que peleó, tanto que hizo, y al final no pudo entrar. En el capítulo 27 y versículo 4, porque ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia porque no tuvo hijo. Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Para entender este pasaje es necesario recordar las disposiciones legales que toma la Torá para que ninguna tribu quede desposeída de sus tierras. En una sociedad agropecuaria, la tierra es la base de la subsistencia. Por lo tanto, la ley protegerá celosamente la idea de propiedad intransferible, ya que la transferencia de tierra de una tribu a otro enriquecería a un grupo empobreciendo a otro. Y aún aquella persona que por razones de fuerza mayor tuviera que vender su tierra, no podrá enajenar la perpetuidad o definitivamente, según Levítico 25:23. ¿De quién estamos hablando ahora? En el caso de hijas solteras, existía la posibilidad de que las jóvenes herederas de parcelas de tierra se casaran con hombres israelitas no pertenecientes a la misma tribu. Las tierras entonces pasarían a pertenecer a los esposos de quienes serían los que las trabajarían. Y es por ello que en el caso de las hijas de Zelofehad, la Torá dispondrá que ellas podrán ser declaradas herederas de la tierra que le hubieran correspondido a Zelofehad, su padre, según Números 27:7, pero el día que contrajeren matrimonio, ¿qué pasaba? Tenían que hacerlo con un miembro de su misma tribu, según Números 36:6. En el capítulo 27:7-8 dice, las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les dará herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ella la herencia de su padre.
Además, hablará a los hijos de Israel diciendo, si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Oiga, nosotras las mujeres en este tiempo de ahora somos más que bendecidas. Más que bendecidas. Porque la primordialidad era dada al varón, al hombre. Hoy en día usted puede ver cómo los papeles han cambiado, ¿verdad? En muchos lugares los papeles han cambiado. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, estas mujeres hicieron un cambio tremendo, ¿verdad? Porque pues se aplicaron las leyes de herencia, ahora lo vio bien por lo que ellas estaban exigiendo, pero a medida que pasa el tiempo, las mujeres se rebelaron. ¿O no se rebelaron? Mayormente se rebelaron cuando los hombres tuvieron que ir a la guerra y ellas se quedaron solas y tuvieron que trabajar ¿para qué? Para llevar la comida a su casa. Una vez que ellas tomaron esa posición, dijeron, pero ¿para qué yo necesito hombre? Ya no es lo mismo. ¿Ven? Muchas cosas cambiaron. Se levantó el feminismo, se levantó la igualdad de derechos y la mujer se empoderó y dijo, no, yo no tengo por qué estar soportando a ningún hombre, porque acuérdense que antes las mujeres tenían que soportar todas las imprudencias de los varones, porque ellos eran ¿qué? Ellos eran los que llevaban la comida a la casa, los que llevaban el dinero a la casa. Y la mujer, lamentablemente, tenía que quedarse en su casa, criando a sus hijos, que está establecido desde el principio. Por eso dice que las mujeres de Israel eran las que instruían a los niños. Y luego el padre era el que continuaba con la educación, enseñándoles la Torá. Hoy en día es diferente, todo ha cambiado. Cuando usted lee la Torá y usted aplica todo esto a este tiempo, usted dice, wow, que mucho ha cambiado. Hoy en día la mujer puede estudiar, trabajar, llevar el dinero a la casa, quedarse sola, mantener los hijos, y entonces el hombre que llega, ¿qué tú me puedes ofrecer? ¿Qué tú me puedes dar? Porque en el tiempo de antes era la inestabilidad económica. La mujer no tenía de dónde sacar. Por tanto, si un hombre era maltratante, la mujer tenía que soportar, tolerar y aguantar ahí con él. Y fíjense que para los años 40, 50, 60, y es más, yo puedo decir todavía los 70, las mujeres eran así, tolerantes. Las mujeres se casaban, pero no importaba lo que el hombre hiciera, mantenían su matrimonio y estaban ahí. Hoy en día no es así. Hoy en día es como que tú me la haces y yo te la hago. Hoy en día es, si tú no me das nada, a mí no me importa porque yo me puedo mantener sola. Si tú te quieres ir, pues vete. O sea que el hombre pasó de un rango alto ¿a qué? A un rango donde yo no te necesito. Si tú puedes aportar, pues aporta. Entonces, hoy en día la mujer dice, bueno, tú pones la mitad, yo pongo la mitad. Antes no. Antes era el hombre que ponía todo completo, ¿verdad? En cierta manera, pues está bien. ¿Por qué? Porque la carga es menos y se aliviana. Pero en el tiempo de antes no era así. El tiempo de antes era el hombre el que mantenía. Era el hombre el que llevaba el pan a la mesa. Y todo esto cambió. Y quizás muchas mujeres dirán, no, pero esto cambió para bien. Para algunas cambió para bien, pero otras no cambió para bien. ¿Por qué? Porque a consecuencia de esto, muchas mujeres hoy en día le faltan el respeto al hombre. No le dan la posición que el hombre se merece. Pero yo no creo que eso suceda con aquella mujer que es creyente. Porque la mujer que es creyente es diferente. Porque la Torá dice en el Brit Hadashah que el hombre es el esplendor de la mujer. Y entonces dice también que la mujer tiene que someterse a su esposo, porque eso fue determinado desde el principio, cuando ¿qué? Desde el Gan Edén, cuando la mujer pues le prestó la atención a la serpiente. ¿Qué dijo Ava? Entonces ahora tú vas a estar ¿qué? Tu deleite va a ser solo para tu marido. Pero una mujer que tiene temor de Ava Kadosh, una mujer
que ama a Yahweh sobre todas las cosas, no importa con lo que pueda estar viviendo en su matrimonio, ella tiene que entender que ese hombre tiene un padre. Y ese padre es el único que lo puede disciplinar. ¿Qué puede hacer la mujer? Quejarse de él. Ir a donde la vecina, ir a donde la madre, ir donde aquella, donde la amiga, ir donde el otro. Ay, este es así, estás acá. No. Tan mal. Usted como mujer creyente, si está pasando por una situación así, haz como hizo Pinjas, que lo imposible que él estaba viendo lo vio como posible. Porque cuando muchas personas dicen, ese no lo cambia ni el diablo. No, si ya el diablo te lo cambió. Ya el diablo te lo cambió. Ese te lo va a cambiar a Abacadosh. ¿Por qué? Porque orando y con el mazo dando, como dicen por ahí, usted de rodillas delante de Abacadosh. Mira su actitud, mira su forma, mira cómo actúa, mira cómo está viviendo, mira cómo me trata, mira aquello, mira lo otro, y usted delante de Abba. Pero usted no va a ir delante de Abba, no, Abba, que yo quiero que tú me utilices a mí como esa lanza que utilizó Pinja para atravesarlo. No, usted no va a ir eso a donde Abba, ¿verdad? Primeramente le tiene que decir al poderoso de Israel, hazme entender que todo lo que está sucediendo con mi esposa o con mi esposo, tú lo permites. Algún propósito hay, algo tú me quieres enseñar, algo tú vas a sacar de esto, pero lo único que te pido a ti, que sea el transformador de su vida, seas tú. Porque nosotros no cambiamos a nadie. Usted no puede cambiar solo el Ruach de Yahweh es el único que puede cambiar, el Espíritu Santo, el Espíritu Kadosh. Pero ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia un hogar? ¿Cómo cambia una esposa? ¿Cómo cambia un esposo? Cuando usted clama a Abba y le dice, Abba, mira esta situación que estoy viviendo, porque no en vano dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas que tú no sabes. Abba te muestra, Abba te revela. Pero eso solamente lo hace con una mujer o con un hombre puesto en las manos del Creador. Creyendo y confiando que Abba es el que restaura, que Abba es el que cambia, que Abba es el que transforma. No poniéndote tú como qué, como lanza. No poniéndote tú como instrumento de qué, del enemigo. Pues tú haces esto, pues yo voy a hacer aquello. Pues tú me dices esto y yo te digo aquello. No. La Escritura dice en una discusión, en un matrimonio, la palabra blanda aplaca la ira. Y mire que hay gente que cuando embolina la lengua en una discusión, dice que es como un fuego. La lengua es como un fuego que acaba un monte. Entonces después viene el arrepentimiento. Ay, perdóname, eso no era lo que yo quería decirte, eso no era lo que yo quería hablar, es que tenía tanto coraje, tenía tanta rabia, tenía tanta ira, yo no te quería decir que tú eres un maldito. ¿O será que eres un bendito? Porque la Escritura dice que Yahweh tiene sus malditos y sus benditos. Ay, no, pero como tú eres un hombre que yo sé que tú le sirviabas, tú eres un bendito de Yahweh. Por tanto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comunicación. Y el hombre no quiere comunicarse o la mujer no quiere comunicarse, vaya donde el Creador que lo hizo. Mira este hombre que tú hiciste, no le diga, mira este diablo que tú hiciste, no. Mira este hombre que tú hiciste, es tu hijo. Tú lo puedes transformar, tú lo puedes cambiar. Hazlo entrar en razón, si tu palabra lo dice, que hablando se entra en razón, porque Yahweh mismo dice, mira, siéntate conmigo. Si nuestro mismo Padre nos dice, siéntate conmigo, entremos en razón, hazme recordar. Si estás en un coraje en ese momento, donde esa nube de ira y de rabia está atacándote a ti, quédate callado, quédate callada. Dice un dicho por ahí que es mejor la palabra que no se dice que la que se dice.
Como dice Abba, guardar silencio delante de mí. Guardar silencio. Porque mí es la venganza, yo pagaré. Pues entonces tenemos que creer y entender que el poderoso de Israel, ¿qué? Es el que transforma. Estas mujeres, estas hijas de Zelosafat, hicieron ¿qué? Un cambio importante. Pero un cambio importante en herencia. No fue un cambio importante en los maridos. Fue en herencia. En el capítulo 27 y versículo 16 dice, Elohim de los espíritus de toda carne. Dijo Moshe ante el soberano del universo, es manifiesto ante ti que el pensamiento de las personas no es similar, por lo tanto asígnales un conductor que pueda soportar a cada una de las personas de acuerdo con su pensamiento. ¿Por qué? Porque ya Moshe venía cargando con 20,000 cosas y a la persona que él pusiera tenía que ser una persona que pudiese ser tolerante como él, entendible de todas las situaciones que estaban aconteciendo y tenía que ser una persona como él era, manso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 27 y versículo 18? Porque quizás Moshe pensaba que a lo mejor poner uno de mis hijos. Pero ¿qué dijo él? A Yehoshua bin Nun, hombre en quien está el Ruach. Por cierto, todo hombre viviente tiene espíritu, si no estuviesen muertos. Y en nuestro versículo se trata de espíritu de ¿qué? Espíritu de consejería, de valentía, de sapiencia, de inteligencia y de constancia y mucha para saber buscar lo que le convenía ¿a quién? Al pueblo, lo que iba a convenir para su pueblo. En el capítulo 27 a 20 dice, y habrá de conferir parte de tu esplendor. Quiere decir que lo honres ante ellos para que ellos a su vez lo honren y le obedezcan. Porque Moshe tenía que hacer esto delante del pueblo. Según el capítulo 27 y versículo 23 decía, apoyó sus manos de muy buen grado, mucho más de lo que había sido pedido, hizo Moshe, pues el poderoso le había dicho, apoya tu mano, según el versículo 18. Y Moshe lo hizo con sus dos manos y convirtió a Yehoshua en un objeto colmado y repleto, colmándolo con su sabiduría de buen grado. O sea, transmitiéndole. Cuando usted impone las manos, usted tiene que saber a quién usted le impone las manos, porque usted transmite a través de ella. En el capítulo 28, versículo 3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Yahweh, 2 corderos de un año, sin defecto, cada día como ofrenda de ascensión continua. Vamos a entrar a la ofrenda. El Corbán Tamid, que es sacrificio continuo de los 2 corderos al día, fue costeado por el medio de shekel. ¿Se acuerda cuando dimos esa parasha del medio de shekel? Que el pueblo da una vez al año como tributo para el Mishkan, para el templo. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. Tenían que hacer 2. Entonces el capítulo 28, versículo 3, 6 y 8 habla de las ofrendas encendidas. Dice, ¿por qué se repite esta frase 3 veces en estos 3 versículos? Yahweh está enfatizando la necesidad de presentar las ofrendas con fuego. Nuestra entrega tiene que ser acompañada con un corazón ardiente para que sea un olor agradable para Él. ¿Quién tenía un corazón ardiente? En la Torah cuando nosotros leemos, Jeremías. ¿Qué pasaba con él, el profeta llorón? Yo no voy a predicar más, yo no voy a hablarle mal a los hijos, yo no voy a hacer esto. Pero dice que de momento sentía en su corazón un fuego, ¿verdad? Un fuego que él no podía dejar de hablar. Entonces, dice que hay que tener ¿qué? Un corazón ardiente para que sea dolor agradable a Abacadosh. Lo mismo sucede con la libación. El vino no puede arder sobre el fuego, por eso había un canal en un lado del altar donde se derramaba el vino delante del Creador
como libación. Sin embargo, el vino tenía que arder y era, ¿qué? Fermentado. Tenía que ser fermentado porque si no es fermentado no va a arder porque tiene que tener alcohol. Un vino fermentado tiene que alcohol. Entonces, el texto de la Torá exige que sea una bebida fermentada, embriagante, shehar, según el versículo 7. El vino ha pasado por un proceso de fermentación y tiene más ardor que el jugo de uva, lo cual es necesario para que sea aceptable como ofrenda de libación. Entonces encontramos allí el mismo principio que en la ofrenda encendida. Tiene que haber fuego en el corazón cuando estamos orando para que sea aceptable delante del Poderoso. Y esto nos enseña que las oraciones, las tefilot, sin camaná, sin intención clara, son inútiles y no llegan al cielo como el fragante. Entonces, tenemos que pongamos fuego y fermentación en nuestras oraciones delante de Abba Kadosh. En el capítulo 28, 9 al 10 dice, el Shabbat ofrecerá 2 corderos de un año sin defecto y 2/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El sacrificio de ascensión de cada Shabbat será además del sacrificio de ascensión continuo y de su libación. En el Shabbat hay una ofrenda adicional, aparte de los 2 corderos diarios. Y esta ofrenda se llama Musaf. Musaf es adicional. Cuando usted lee las parashá, habla del Musaf. Eso quiere decir algo adicional. Como sacrificio, ¿qué? Suplementario. Entonces, de allí es que viene la oración llamada Musaf en el Sidur, en el libro de oraciones. Complementaria. Musaf. En el capítulo 28, versículo 11, dice, también al principio de cada mes presentaréis una ofrenda de ascensión a Yahweh, 2 novillos y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. En la luna nueva se ofrecen 2 novillos, un caldero y 7 corderos, un carnero, 7 corderos, harina, aceite, vino y un macho cabrío. Además de los 2 corderos diarios, esto nos enseña que en cada luna nueva, Yahweh espera una nueva entrega total por nuestra parte. Entonces, los 10 animales que se dan en ofrenda de ascensión son símbolos de nuestra entrega total. El macho cabrío nos habla de la muerte del Mashiach por nuestros pecados. Y otros textos que hablan del novilunio en Rosh Hodel, que se llama Rosh Hodel, se encuentra usted en Números 10:10, Primera de Samuel 25 y 18, Salmo 81, 3 al 5, el Salmo 104, 19, Isaías 66, 23, Ezequiel 45, 17 y Colosenses 2, 16 al 17. Eso para que usted lea, ¿verdad? Referente a Rosh Hodesh, el novilunio. En el capítulo 28 y versículo 26 dice, también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo a Yahweh en vuestra fiesta de las semanas, tendréis apartada convocación, no haréis trabajo servil. Aquí está escrito que la fiesta de la semana es vuestra. No dice que es mía, dice vuestra. Y esto nos enseña que las fiestas no solamente son de Abba. Levíticos 23:2. Yahweh compartió su fiesta con Israel para hacer momentos de ¿qué? De encuentro y de alegría delante de él. O sea, no debe de ser ay, tengo que celebrar esta fiesta, ay, tengo que ir para allá, no. ¿Por qué? Porque son fiestas y convocaciones que Abba pone para que nosotros nos alegremos delante de él. Por eso están mencionadas como vuestras fiestas señaladas en el 29:39, en Yohanan 5:1, 6:4 y 7:2. Capítulo 29, versículo 13 dice, y ofreceréis una ofrenda de ascensión, una ofrenda encendida como aroma agradable a Yahweh. Miren esto, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año que sean sin defecto. Y usted dice, wow. Wow, wow, wow. En Sukkot
se sacrificaban en total 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente, según Bereshit, capítulo 10. Así que Sukkot es la fiesta de las naciones. En el reino mesiánico, todas las naciones estarán obligadas a celebrar ¿qué? Sukkot, como está escrito en Zacarías, capítulo 14, versículo 16 al 19, ¿qué dice? Y sucederá que todo sobreviviente, mira lo que dice todo sobreviviente, y si hay sobreviviente, algo va a pasar, ¿ve? Algo va a acontecer. Todo sobreviviente, ahí es que viene la gran tribulación. Todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Abacadosh de los ejércitos y para celebrar la fiesta de las cabañas. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los ejércitos no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Y este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Oiga, y aquí usted le dice tal día, tal fecha, en la fiesta de las cabañas, la fiesta del santuario, vamos a venir, ¿qué fiesta? Y usted llega ese día, ay, yo no puedo ir. No puedo ir porque tengo una cita con el médico. Porque no lo planeaste desde antemano. Ay, no puedo ir porque tengo que trabajar. Porque no lo pediste con antemano, con anticipación. Ay, yo no puedo ir porque tengo que hacer esto. Oye, entonces, vamos a traer esto acá. Y entonces no te llegas a la fiesta convocada por Abba porque dice que eres el que convoca. Es tu fiesta porque tú vas a venir a verlo a él. Y después entonces, ay, yo no sé qué está pasando, las cosas no me van bien, esto no me está llegando, yo no entiendo. ¿Por qué? Porque no hay lluvia de bendición sobre tu vida. No va a haber lluvia, como dice ahí. Si no te presenta a la fiesta que Abba convoca, no va a haber lluvia. Entonces, no hay lluvia de bendición en tu vida. No, lo que pasa es que como la inflación está tan alta, por eso es que los chavos no me dan. ¿Usted sabe qué? La escritura dice que cuando acá en Egipto no había luz, allá en Gochen estaba la gente gozando porque aquí tenían luz. Entonces, si tú no haces las cosas como Abba dice, pues entonces te va a caer lo que dice aquí, el castigo de las naciones. Entonces, si uno hace la cuenta, mire esto, la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los dos templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, ¿usted sabe a cuánto llegamos? Llegamos a más de 1 millón de animales. Más de 1 millón de animales. Entonces, 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación al mar, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice, y ciertamente todo Corín está de pie, día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Usted sabe lo que es eso? Nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como está escrito en Hebreos 10:1. Pues ya que la Torá tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Todos constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Mashiach, que tiene la capacidad de ¿qué? De quitar el pecado del mundo y por medio del cual tenemos acceso hasta el trono del mismísimo Shammai, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 14, versículo 17, versículo 19 al 22. Vamos a leer eso. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son separados,
apartados, o otros dirían santificados. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos a un gran Coanín sobre la casa de Elohim, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.